Mi novia infiel me dijo que si no le proponía matrimonio esta noche, me dejaría por su amante, quien ya llevaba casado 10 años. Así que los expuse y luego fueron despedidos porque eran compañeros de trabajo. Muy bien, Reddit. Mi novia me dio un ultimátum que salió tan espectacularmente mal que aún lo estoy procesando 6 meses después. Me amenazó con dejarme por su compañero de trabajo James si no le pedía matrimonio de inmediato. Giro inesperado, James estaba casado. Giro aún más grande, su esposa, Linda, trabajaba en recursos humanos en la misma empresa. Para el lunes por la mañana, tanto mi ex como James estaban desempleados y enfrentando serias consecuencias. Así es como un simple mensaje de texto destruyó 3 vidas y, de alguna manera, mejoró la mía. Tengo 31 años, soy Daniel. Conocí a mi novia Ashley, 29 años, hace 3, en la boda de un amigo en común. El primer año y medio fue genial. Salíamos a cenar después del trabajo, hacíamos viajes de fin de semana a las montañas, hablábamos de planes a futuro. Parecía genuinamente interesada en mi trabajo, hacía preguntas sobre los proyectos que diseñaba, iba a mis fiestas navideñas de la oficina y encantaba a mis compañeros. A mis amigos les gustaba, a mis padres también cuando se las presenté en Día de Acción de Gracias. Todo se sentía bien. Se mudó a mi casa después de 18 meses, dividiendo los servicios, pero no la renta, ya que yo era dueño del lugar. Lo había comprado 3 años antes de conocerla, justo después de obtener mi licencia de P y el aumento de salario que vino con ella. 2 habitaciones, 2 baños, pequeño patio para un perro que planeo tener algún día. Buen vecindario. No era gran cosa, pero era mío. Sin hipoteca, sin casero, propiedad total. Ahí empezaron los cambios. Ashley comenzó a hacer comentarios sobre lo cómodo que yo estaba con mi vida. Al principio, pensé que era un cumplido. Sí, trabajé duro para estar cómodo, pero la forma en que lo decía empezó a tener un tono extraño, como si cómodo fuera un código para aburrido o poco ambicioso. Mencionaba cómo su compañero de trabajo James acababa de ser ascendido a gerente de cuenta senior. Como James planeaba abrir su propia consultora. Como James tenía grandes sueños. James esto, James aquello. Ese tipo prácticamente pagaba renta en nuestras conversaciones. Al principio no pensé mucho en ello. La gente habla de sus compañeros de trabajo, es normal. Yo hablaba de mi equipo, de los arquitectos locos con los que tenía que trabajar, de proyectos desafiantes. Pero las menciones de Ashley sobre James tenían otra vibra. Había admiración en su voz, una emoción que no había escuchado al hablar de mi trabajo en meses. James cree que debería postularme para un rol de director, decía durante la cena. James dice que esta industria se trata de hacer movimientos audaces, comentaba mientras veíamos la televisión. James llevó a todo su equipo a tomar después de que consiguieron la cuenta Henderson, me contaba, con sus ojos brillantes de una forma que me hacía un nudo en el estómago. Mi mejor amigo Pedro, lo conozco desde la universidad, trabaja como desarrollador de software y tiene la conciencia social de un ladrillo, pero una lealtad absoluta, fue el primero en notarlo. Estábamos en un bar viendo el partido de los Broncos cuando Ashley me envió un mensaje por tercera vez esa noche sobre algo que James había dicho. Bro, dijo Pedro, robándose una de mis alitas, ella habla de ese tal James más de lo que habla de ti. Trabajan juntos. Tienen proyectos. Mi novia trabaja con como 30 personas. ¿Puedo nombrar quizá a 3? ¿Cuántas veces ha mencionado a Ashley y a James esta semana? Lo pensé. Tal vez 10 que yo recuerde. Apuesto a que son más. Pedro pidió otra ronda. Ella es ambiciosa. Admira a la gente exitosa en el trabajo. Eso no es un crimen. No, pero hablar todo el tiempo de un solo tipo, eso ya es un patrón, hermano. Se recostó en su silla. ¿Te acuerdas de segundo año, cuando Katie no dejaba de hablar de su compañero de estudio? 2 meses después, estaban saliendo. Ashley no es Katie. Espero que tengas razón. Pero la forma en que lo dijo dejaba claro que tenía dudas. Lo ignoré con la mano, pero la semilla ya estaba plantada. Una vez que empiezas a notar algo, no puedes desnotarlo.
Las menciones de James no solo eran frecuentes. Eran entusiastas. Había una energía ahí que no había visto dirigida hacia mí en meses. Durante los siguientes meses, las menciones de James se intensificaron. Ashley empezó a quedarse tarde en el trabajo más seguido, siempre en proyectos con James. Llegaba a casa hablando de la cena increíble que había tenido el equipo, pagada con la tarjeta de la empresa. Cenas a las que yo no estaba invitado porque no trabajaba ahí. Su teléfono, que antes dejaba boca arriba en la encimera, ahora se quedaba boca abajo y con contraseña. Cuando sonaba con notificaciones, lo agarraba rápido y leía los mensajes en otra habitación. Signos clásicos, ¿no? Pero aquí está el tema, soy ingeniero. Trabajo con evidencias, no con suposiciones. No iba a acusarla de nada sin pruebas. Además, una parte de mí realmente creía que solo estaba muy enfocada en su carrera y que simplemente trabajaba de cerca con este tipo. Tal vez estaba siendo paranoico. Tal vez Pedro me había metido ideas en la cabeza que no estaban basadas en la realidad. Intenté sacar el tema de mis preocupaciones una vez. Estábamos preparando la cena juntos. Yo picaba verduras mientras ella marinaba el pollo. Le comenté que parecía que se estaba quedando mucho tiempo trabajando con James. Es una cuenta grande, dijo, sin levantar la vista de su teléfono. El proyecto Henderson es crucial para los números de la empresa en el cuarto trimestre. Lo entiendo. Solo extraño que cenemos juntos entre semana. Por fin levantó la mirada y hubo un destello de irritación en su cara. Daniel, no todo el mundo tiene un trabajo de 9 a 5 en el que se van exactamente a las 5:30 todos los días. Algunos tenemos carreras que requieren flexibilidad y dedicación. La forma en que dijo algunos me dolió. Como si mi carrera no fuera real, no fuera exigente, no fuera importante. Me acababa de pasar 3 meses diseñando el sistema estructural de un edificio de 15 pisos de uso mixto, trabajando 60 horas semanales para cumplir con los plazos. Pero claro, mi trabajo era fácil y predecible. Yo también trabajo muchas noches, dije con cuidado. Solo digo que sería bueno coordinar mejor nuestros horarios. Tal vez si tuvieras más ambición, entenderías lo que se necesita para tener verdadero éxito. Volvió a su teléfono. Conversación terminada. Ese comentario me persiguió durante días. ¿Más ambición? Me había partido el alma para conseguir mi licencia de P, construir una reputación en mi campo y poder pagar mi propio lugar a los 31. Pero para Ashley, eso era solo lo básico, el mínimo indispensable. El éxito real, al parecer, se veía como lo que fuera que James estuviera haciendo. Luego vino la conversación sobre el matrimonio. Ya habíamos hablado del tema en términos generales. Ambos estábamos de acuerdo en que nos veíamos casándonos eventualmente, teniendo hijos algún día, la línea de tiempo estándar de una relación millennial. Pero yo había sido claro en que quería esperar hasta llevar al menos 3 años juntos y 1 año viviendo juntos, construir bien esa base. Asegurarme de que éramos compatibles en todo lo que realmente importa antes de hacer un compromiso legal. Los 3 años se cumplían en septiembre. Era agosto. Ashley empezó a lanzar indirectas cada vez menos sutiles. Se detenía delante de las joyerías en el centro comercial, mirando los anillos en los escaparates. Comentaba sobre los anillos de compromiso de nuestras amigas, levantándoles la mano para examinar las piedras, preguntando por los detalles de las propuestas. Me mostraba tableros de Pinterest con lugares de boda que se había encontrado, todos guardados y organizados por temporada y rango de precio. Genial, todo bien. De hecho, yo ya planeaba proponerle matrimonio en nuestro viaje de aniversario a Telluride en unas semanas. Ya tenía el anillo, un diamante corte cojín montado en platino que me había tomado 2 meses elegir con ayuda de un joyero amigo. Tenía la reserva en un restaurante con vista a las montañas. Tenía todo el plan armado, ensayando mentalmente exactamente lo que diría, cómo me arrodillaría, todo. Pero las indirectas de Ashley se estaban convirtiendo en presión. Hacía comentarios sobre que no nos estamos haciendo más jóvenes y como todos nuestros amigos se estaban comprometiendo. Su feed de Instagram se volvió un flujo constante de anuncios de compromisos y contenido de bodas.
Me mostraba publicaciones con pies de foto como, por fin, los sueños sí se hacen realidad, y me hacía preguntas muy directas sobre lo que pensaba de los anillos. Una noche estábamos viendo televisión cuando salió un comercial de anillos de compromiso. Ashley se volvió hacia mí con esa mirada expectante. Ese es un anillo precioso, dijo, con la voz cargada de significado. Sí, está bonito. ¿No crees que sería lindo empezar a planear nuestro futuro? Ya estamos planeando nuestro futuro. Vivimos juntos. Estamos construyendo nuestras carreras. Me refiero a planear de verdad. Con una línea de tiempo. Con compromisos. Tomé el control remoto y puse la TV en silencio. Ashley, ya hablamos de esto. 3 años juntos. 1 año viviendo juntos. Ya casi llegamos. Casi no es llegar. Tengo 29, Daniel. Quiero estar casada antes de los 30. Quiero empezar a pensar en hijos antes de que sea demasiado tarde. No estás vieja. Tenemos tiempo. Se levantó de golpe. Tú siempre tienes tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para planear, tiempo para asegurarte de que todo sea perfecto. Pero la vida no funciona así. A veces tienes que arriesgarte, tomar decisiones audaces, simplemente ir por lo que quieres. Esto no es comprar un coche, Ashley. Es el resto de nuestras vidas. Quiero asegurarme de que estamos tomando la decisión correcta. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo lo hayas analizado desde todos los ángulos posibles? ¿Cuándo hayas calculado la probabilidad exacta de éxito? Su voz estaba subiendo de tono. Dios, a veces desearía que actuaras por impulso, aunque fuera una vez. Que hicieras algo emocionante sin pensarlo hasta matarlo. No voy a precipitarme a casarme solo para cumplir una fecha límite arbitraria. Ella me miró fijamente durante un largo momento y vi algo cambiar en su expresión. Algo frío y calculador. Tal vez no eres la persona que pensé que eras. Luego agarró su bolso y se fue. Pasó la noche en casa de su amiga Clare. Regresó al día siguiente como si nada hubiera pasado. Pero las cosas ya eran diferentes después de esa conversación. Había una distancia entre nosotros que antes no existía. Entonces llegó el mensaje. Era jueves por la noche. Yo estaba en la oficina terminando unos cálculos para un análisis de carga de una viga. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ashley. Eché un vistazo, esperando su típico cuando vuelves, o quizá una petición para que comprara algo en el supermercado. En cambio, decía: Daniel, necesito saber hacia dónde va esta relación. Si no me propones matrimonio esta noche, se acabó. Me voy con alguien que sí sabe lo que quiere. Me quedé mirando el teléfono, leyéndolo 3 veces para asegurarme de no haber entendido mal. ¿Esta noche? Se suponía que cenaríamos en casa. Había comprado salmón para asar. Eran las 6:47 de la tarde. Ella quería una propuesta de matrimonio en las próximas horas o se iba. El ingeniero en mí empezó a analizar la situación de inmediato. Esto no era un arrebato emocional espontáneo. Era algo estratégico. Lo había pensado, planeado, y decidió lanzar un ultimátum en un momento en el que yo no podría cumplir su exigencia. A menos que ya tuviera un anillo, cosa que seguramente asumía que no, a menos que ya estuviera planeando proponerle, lo cual ella no sabía. Era una jugada forzada. Un intento de jaque mate, proponer de inmediato bajo presión o perderla por quien fuera que ya tenía como reemplazo. Escribí: ¿quién es ese alguien? La respuesta llegó rápido, como si hubiera estado esperando esa pregunta. James. Él sí ve un futuro conmigo. Yo soy un tipo bastante tranquilo. Se necesita mucho para ponerme nervioso. Años tratando con contratistas, arquitectos e inspectores de obra que creen saber más que yo me han dado la piel gruesa. Pero leer ese mensaje, ver que ya tenía un reemplazo listo, que este ultimátum no se trataba de nosotros sino de su siguiente movimiento, algo simplemente hizo clic en mi cabeza. La claridad del ingeniero se activó.
El ruido emocional desapareció y vi la situación exactamente como era, una jugada calculada que asumía que yo cedería ante la presión o quedaría aturdido por su partida. Ella había estado planeando esto. Las noches tarde, las menciones de James, la presión del matrimonio. Todo encajó como un plano estructural que finalmente toma forma. Escribí, James, el de contabilidad. Sí. El que ha estado casado por 10 años. Los puntos suspensivos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. Finalmente. ¿Qué? James Martínez, de tu oficina. Casado con Linda Martínez. Tienen 3 hijos. Largo silencio. Luego. Estás mintiendo. Abrí LinkedIn en mi computadora. Me tomó unos 30 segundos encontrar el perfil de James Martínez. Foto corporativa, puesto de gerente senior de cuentas en la empresa de Ashley, y su estado civil visible para sus contactos, casado con Linda Martínez. Su perfil mostraba que había trabajado en la misma empresa tecnológica por 8 años como socia de negocios de recursos humanos. Su foto de portada era una imagen familiar, James, Linda y 3 niños en un resort de playa. Hice captura de pantalla de ambos perfiles y se los envié a Ashley, junto con la foto familiar. Compruébalo tú misma. Pregúntale por su esposa, Linda, y sus hijos, Sofía, Daniel y Emma. O mejor aún, baja a Recursos Humanos y pregúntale directamente a Linda. Seguro le encantará oír los planes emocionantes de James para el futuro. Mi teléfono empezó a sonar de inmediato. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Rechacé de nuevo. Llamó 5 veces más, rápido. Todas rechazadas. Luego empezaron los mensajes. Contesta el teléfono. Esto es un malentendido. No sabía que estaba casado. Me dijo que estaba divorciado. Tenemos que hablar. Por favor, Daniel. Estás siendo infantil. Contesta el teléfono. Esto no es justo. No puedes ignorarme. Puse el teléfono en no molestar. Terminé mis cálculos, guardé mi trabajo y empaqué mi laptop. Eran las 7:23 de la tarde. Llevaba 11 horas en la oficina. Tenía hambre y el salmón me estaba esperando en casa. El camino de regreso fue sorprendentemente tranquilo. Sin radio, solo el tráfico y mis propios pensamientos. Me sentía calmado. Extrañamente calmado, perfectamente calmado. Como si hubiera terminado un análisis estructural complicado y todo hubiera cuadrado a la perfección. Todo el estrés de los últimos meses, el comportamiento extraño, las menciones de James, la presión del matrimonio, tenía sentido ahora. Ella había estado audicionando a su reemplazo mientras me mantenía a mí como la opción segura. Al llegar a mi casa, noté que el coche de Ashley no estaba. Bien. Necesitaba tiempo para pensar sin que intentara manipular la narrativa. Dentro, mi casa se sentía diferente. Más ligera, de alguna manera. Le servía a Cooper, mi perro, por cierto. Es un Golden Retriever de 3 años que adopté hace un año, pese a las quejas de Ashley por el pelo de perro. Luego empecé a asar el salmón que había comprado. Abrí una cerveza, puse algo de música y me relajé por primera vez en semanas. Cooper se sentó a mis pies mientras cocinaba, moviendo la cola contra el suelo. Nunca le cayó bien Ashley. Los perros saben cosas que la gente no. Ella se quejaba de que él se subía a los muebles, de que dejaba pelo en su ropa, de tener que sacarlo a pasear cuando yo trabajaba tarde. Casi lo había dado en adopción hace 6 meses, cuando ella me presionó con ese tema. Pero Pedro me convenció de no hacerlo. Hermano, nunca elijas a una mujer por encima de tu perro. Los perros no dan ultimátums. Palabras por las que vivir. Aparentemente, todos sus mensajes frenéticos seguían entrando aunque tenía activado el modo no molestar, pero ahora habían cambiado de tono. Me voy a quedar en casa de Clyde esta noche. Deberíamos hablar cuando los dos estemos calmados. No es lo que parece. James también me mintió. ¿De verdad vas a tirar 3 años por esto? Cometí un error, pero podemos solucionarlo. Estás exagerando.
¿Podemos hablar como adultos, por favor? La progresión era fascinante desde un punto de vista psicológico: pánico, negación, desvío, transferencia de culpa, negociación. Respuestas clásicas cuando el plan de alguien se desmorona espectacularmente. Me senté en mi sofá con mi cerveza y mi salmón. Cooper se acomodó a mis pies y realmente procesé lo que acababa de pasar. Mi novia de 3 años no solo había tenido una aventura, sino que además lanzó un ultimátum diseñado para forzarme a actuar, usando a su compañero de trabajo casado como amenaza. Estaba tan segura de su plan de respaldo que básicamente intentó subastarse. Cásate conmigo ahora mismo o aceptaré esta otra oferta. Excepto que la otra oferta era una mentira. James estaba casado, había estado casado todo ese tiempo, y a menos que estuviera planeando dejar a su esposa de 10 años y a sus 3 hijos por mi novia, su plan de respaldo era pura fantasía. Pedro llamó alrededor de las 9. Hermano, Ashley me llamó preguntando dónde estabas y si estabas bien. ¿Qué demonios está pasando? Le expliqué los mensajes, el ultimátum, la revelación del compañero de trabajo casado. Lo puse en altavoz mientras yo cargaba el lavavajillas. Pedro guardó silencio unos 10 segundos. Santo. Esto es, wow. Ok, esto es realmente una locura. Sí, me dio un plazo para proponerle matrimonio o se iba con un tipo casado con el que ya se estaba acostando. Eso lo resume bien. ¿Y ella no sabía que él estaba casado? Aparentemente él le dijo que estaba divorciado. Hermano, eso es nivel estúpido extremo de su parte. ¿Cómo? Existe Facebook nivel estúpido. Su esposa trabaja en la misma empresa que ella. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Honestamente, nada. Ella hizo su jugada. Le explotó en la cara y ahora está desesperada. Solo voy a ver cómo se desarrolla todo. Frío. Lo respeto. ¿Quieres que vaya? Esto se siente como una situación que requiere bros y cervezas. Estoy bien. Voy a procesar esto con Cooper y mi salmón. Está bien, pero hermano, esquivaste un misil nuclear. Como esquivar balas al estilo Matrix. No se equivocaba. Hey, Pedro, dije antes de que colgara. ¿Qué pasó? Tenías razón sobre lo de James, sobre mantener los ojos abiertos. Odio tener razón en cosas así. Pero sí, la tenía. Pausa. ¿Estás bien, de verdad? Sí. Extrañamente, estoy bien. Y era cierto. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar bien, como si un peso invisible se hubiera levantado de mi pecho. La incertidumbre había desaparecido. Ya no había dudas sobre si estaba siendo paranoico. Ya no había que cuestionar su comportamiento. Solo evidencia clara y definitiva de que estuve a punto de casarme con la persona equivocada. El viernes por la mañana me desperté con 63 mensajes nuevos y 14 llamadas perdidas de Ashley. Preparé café, saqué a Cooper a caminar y luego sí me puse a leerlos. Un viaje psicológico fascinante del pánico a la ira, a la negociación, de vuelta a la ira. La narrativa que había construido era que James nos había engañado a ambos. Que ella era una víctima de su manipulación y que yo estaba siendo irrazonable al no darle la oportunidad de explicarse. La parte de explicar que seguía siendo un misterio. ¿Cómo explicas darle un ultimátum a tu novio para que te proponga matrimonio esa misma noche o dejarlo por tu compañero de trabajo? ¿Cómo explicas tener una aventura? ¿Cómo explicas no hacer una simple búsqueda de Facebook del tipo por el que planeabas dejarme? Le respondí un solo mensaje. Voy a mover tus cosas al garaje este fin de semana. Puedes venir a recogerlas cuando quieras. Luego me puse a trabajar. El viernes por la tarde y todo el sábado me dediqué a empacar todo lo que era suyo. Ropa, artículos de baño, esa colección de productos de skincare que había invadido todo un estante del baño, su laptop, su Kindle, sus zapatos. Tantos zapatos. Sus cojines decorativos, que siempre odié. Esa pintura abstracta rara que insistió en colgar en la sala. Todo.
Lo organicé todo ordenadamente en el garaje, con cajas etiquetadas por categoría. Soy ingeniero, incluso mis rupturas están documentadas con precisión y ejecutadas eficientemente. Pedro vino el sábado a ayudarme con lo más pesado. No paró de hacer comentarios como si fuera un narrador deportivo. Y ahí va la licuadora carísima que usó 2 veces, bajando al garaje. El perchero con aproximadamente $7 millones en ropa de diseñador que aún tiene etiquetas, reubicado. Las velas decorativas demasiado lindas para encender, empacadas y enviadas. Mientras limpiaba mi tocador encontré la caja del anillo de compromiso. Me senté un momento solo mirándola. 2 meses de selección cuidadosa, conversaciones con el joyero sobre corte y claridad, una gran parte de mis ahorros, todo para una propuesta que nunca pasaría. Lo guardé en su caja y lo puse en mi caja fuerte. Ya decidiría qué hacer con él más adelante. Tal vez devolverlo, tal vez venderlo, tal vez conservarlo como el recordatorio más caro del mundo de que no debo ignorar las banderas rojas. Ashley me llamó 32 veces durante el fin de semana. Respondí exactamente 0. Cada llamada ignorada era como quitar otro ladrillo del muro que había construido alrededor de alguien que ya no merecía ser protegido. El domingo por la noche me senté en mi patio trasero con Cooper, tomando una cerveza y viendo el atardecer. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Ashley. No lo leí. Pedro tenía razón, había esquivado un misil nuclear. Y lo aterrador era lo cerca que estuve de no esquivarlo. Si hubiera esperado 2 semanas más, le habría propuesto matrimonio en Telluride. Tal vez nos habríamos comprometido, quizá incluso casado antes de que yo descubriera lo de James. Entonces estaría lidiando con abogados de divorcio en vez de simplemente mover cajas al garaje. El lunes por la mañana recibí una llamada de un número desconocido mientras me preparaba para ir al trabajo. Normalmente no contesto esos números, pero algo me hizo hacerlo. Tal vez curiosidad, tal vez destino, tal vez simplemente mal juicio. ¿Daniel? Habla Linda Martínez. Oh, esto iba a ponerse bueno. Hola, Linda. Supongo que no es una llamada social. Su voz estaba tensa. Ira contenida, helada, perfectamente controlada. Cada palabra medida, precisa, como si estuviera sujetando un volcán a punto de explotar. James por fin admitió que tuvo una aventura con alguien del trabajo. Estuve investigando este fin de semana. Tu novia, Ashley, le dio un ultimátum ayer. Que se casara con ella o se acababa. Ahí fue cuando me confesó todo. Tenía que hacerlo, considerando que aparentemente ella le envió como 50 mensajes el jueves por la noche teniendo una crisis total por alguna revelación. ¿Ella le dio un ultimátum? Casi me reí. Qué curioso, porque me dio el mismo el jueves. Dijo que me dejaría por James si no le proponía matrimonio inmediatamente. Linda guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era de una calma mortal. Ella no sabía que él estaba casado. No según lo que me envió a mí. Aparentemente él le dijo que estaba divorciado. ¿Divorciado? La risa de Linda fue amarga, filosa. Acabamos de celebrar nuestro 10º aniversario en junio. Vacaciones familiares en Maui. Lo publiqué por todo Facebook. Ella no debió buscar muy bien, o nada. Simplemente le creyó como una idiota. Linda, siento que estés pasando por esto. No lo sientas. Sé un testigo. Su voz adoptó un tono profesional, casi corporativo. Voy a solicitar el divorcio y voy a reportar a ambos con recursos humanos por violar las políticas de la empresa. Han tenido su aventura durante horas laborales, en tiempo de la empresa, usando recursos de la empresa. Tengo estados de cuenta de tarjetas. Tengo mensajes que James dejó abiertos en su iPad como un imbécil. Tengo recibos de hoteles de viajes de negocios que no eran de negocios para nada. Van a desear haber mantenido la bragueta cerrada. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Sí, de hecho. ¿Puedes enviarme cualquier mensaje donde Ashley mencione a James? Específicamente, algo que pruebe que estaban involucrados antes del jueves.
Necesito construir una línea de tiempo para la queja de HR y para la demanda de divorcio. Cuanta más evidencia tenga de cuánto tiempo lleva esto, mejor será mi caso. Le envié todo. Cada mensaje donde Ashley mencionó a James. Cada conversación sobre sus grandes sueños. Cada mención de trabajar hasta tarde juntos. Cada cena del equipo. Linda me lo agradeció, ya con un tono totalmente profesional. Prometió mantenerme al tanto y colgó. Me quedé sentado en mi camioneta, en el estacionamiento de la oficina, un poco aturdido. En menos de 4 días había pasado de planear una propuesta de matrimonio a ser un testigo clave en un divorcio y una investigación corporativa. La velocidad con la que la vida de Ashley se estaba derrumbando era casi impresionante. Pedro me escribió cerca de las 10. Bro, ¿dónde estás? Hay un drama enorme en esa startup tech del centro. Ashley y un tal James acaban de ser despedidos. Está por todo LinkedIn. Gente de su empresa está publicando cosas. Revisé LinkedIn. Efectivamente, múltiples personas de la empresa de Ashley estaban publicando mensajes vagos sobre integridad laboral y consecuencias por violar políticas de la compañía. Y otros menos vagos. Aparentemente, Ashley y James habían sido escoltados por seguridad esa mañana, despedidos de inmediato por violar las políticas de fraternización y ética, falsificar reportes de gastos y usar recursos de la empresa para fines personales. Una publicación particularmente detallada de alguien de su departamento explicaba que una investigación de recursos humanos había descubierto que James y Ashley habían estado usando tarjetas corporativas para gastos personales. Cenas caras, habitaciones de hotel, regalos entre ellos, disfrazados como gastos de negocio. Habían mentido sobre viajes de trabajo que en realidad eran escapadas románticas. La empresa tenía tolerancia cero hacia el fraude, especialmente después de que Linda entregó evidencia documental con fechas, montos y recibos de los últimos 6 meses. Mi teléfono empezó a explotar de mensajes. Ashley estaba llamando desde números distintos, probablemente teléfonos prestados ya que había bloqueado el suyo. Sus amigas me escribían, llamándome cruel y sin corazón. Su madre llamó para gritarme que había abandonado a su hija en su momento de necesidad, como si yo fuera responsable de que Ashley hubiera engañado y cometido fraude corporativo. Tomé exactamente una llamada, la de su mejor amiga, Clare. Daniel, Ashley está devastada. Perdió su trabajo. Te perdió a ti. Su vida se está desmoronando. ¿Cómo puede ser tan frío? La puse en altavoz mientras seguía conduciendo. Clare, ella me dio un ultimátum, proponerle matrimonio esa misma noche o dejarme por su compañero de trabajo casado. Estaba teniendo una aventura. Amenazó nuestra relación de 3 años porque tenía un plan de respaldo. Ahora ese plan explotó y enfrenta las consecuencias. Yo no hice esto. Ella lo hizo. Cometió un error. Es humana. Se supone que la ames. Eso es el amor, quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Clare, las cosas no se pusieron difíciles. Ashley tomó una serie de decisiones durante meses. Eligió tener una aventura. Eligió participar en fraude de gastos. Eligió darme un ultimátum. Eligió planear dejarme sin siquiera verificar la información. Eso no son errores. Son decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias. ¿Eres un? Ella colgó. Apagué el teléfono y volví al trabajo. Tenía plazos que cumplir, edificios que diseñar, una vida que seguir viviendo. Cooper necesitaba su paseo de la tarde. El mundo seguía girando sin importar el drama de Ashley. Las siguientes semanas fueron fascinantes desde un punto de vista meramente observacional. Yo mantuve silencio absoluto mientras su vida continuaba implosionando de manera espectacular. Documentado todo por redes sociales y por las actualizaciones ocasionales de amigos en común que sentían la necesidad de contarme lo que estaba pasando. Las redes sociales de Ashley se convirtieron en una obra de teatro sobre victimización, publicaciones vagas sobre traición y manipulación, frases sobre personas tóxicas, fotos suyas luciendo triste con pies de fotos sobre procesos de sanación y encontrarte a ti misma después de una pérdida.
Sus amigas la apoyaban con comentarios diciendo que merecía algo mejor, que saldría adelante. Nadie mencionaba la aventura, ni el fraude, ni el ultimátum ridículamente estúpido. Solo apoyo general a una mujer pasando por un momento difícil. Mientras tanto, yo seguía con mi vida. Trabajo, gimnasio, caminatas con Cooper, pasar tiempo con Pedro, mi rutina normal. Yo no estaba publicando nada. No lo necesitaba. Mi vida estaba bien. Mejor que bien, en realidad. El apartamento se sentía más mío que en más de un año. Podía dejar mis libros de ingeniería en la mesa sin escuchar comentarios de que eran desorden. Podía ver lo que quisiera en la televisión sin negociar. Pequeñas libertades que no aprecias hasta que regresan. Linda me mantenía al tanto mediante correos esporádicos, siempre profesionales y directos. El divorcio avanzaba rápido. Al parecer James era un infiel serial, y Ashley solo era la más reciente. Linda había contratado a una abogada de divorcios agresiva y había solicitado la custodia total de los niños. Entre la evidencia documentada de la aventura y el despido por fraude, su abogada estaba segura de que obtendrían todo lo que pedían. James ahora vivía en un estudio al otro lado de la ciudad, desempleado, intentando encontrar trabajo en una industria donde todos sabían por qué lo habían despedido. LinkedIn es para siempre, y el fraude corporativo es una de esas cosas que te sigue a donde vayas. Sus contactos laborales desaparecieron de la noche a la mañana. Nadie quiere contratar a alguien despedido por robar a su empleador, especialmente en un campo donde la reputación lo es todo. Ashley intentó explicarse varias veces. Se presentó en mi casa 2 veces. La primera, no le abrí, solo la observé por la mirilla mientras golpeaba y golpeaba la puerta, hasta que finalmente dejó una nota que tiré sin leer. La segunda vez, Pedro estaba en casa viendo el partido y fue él quien abrió. Le dijo que yo estaba ocupado y que debía comunicarse por mensaje únicamente si era absolutamente necesario. Intentó aparecerse en mi oficina, pero seguridad no la dejó pasar del vestíbulo después de que yo llamara antes para explicar la situación. Finalmente logró interceptarme en el estacionamiento de un supermercado, 3 semanas después del ultimátum. Yo estaba cargando mis compras en la 4Runner, básicos, unos bistecs para la parrilla, cerveza para el fin de semana, cuando apareció de la nada. Debió haber estado esperándome. Daniel, por favor, solo dame 5 minutos. Cerré el maletero y la miré. Se veía mal, como si no hubiera dormido. Su cabello ya no estaba arreglado con su precisión habitual, llevaba sudadera y pantalones deportivos en lugar de sus atuendos perfectamente cuidados. Frente a mí estaba alguien cuya vida había explotado y que aún no sabía cómo recoger los pedazos. 5 minutos, dije mirando mi reloj. La leche tiene que llegar al refrigerador. Cometí un error terrible. James me mintió sobre todo. Su matrimonio, sus intenciones, todo. Me usó. Fui estúpida y caí. Pero nunca dejé de amarte. Solo me confundí y pensé que quería otra cosa. Pero ahora sé que lo que tenía contigo era real, bueno y estable. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Por favor, haré lo que sea. Me apoyé en mi camioneta y crucé los brazos. Ashley, no cometiste solo un error. Tuviste una aventura durante, ¿qué? ¿6 meses? Me diste un ultimátum diseñado para manipularme y forzarme a proponerte bajo presión. Tenías toda una estrategia de salida planeada con otro tipo. Verificaste su disponibilidad, planeaste tu partida, todo. La única razón por la que quieres volver es porque tu plan falló de forma espectacular. Eso no es amor. Es conveniencia. No es cierto. Yo estaba confundida y asustada por el futuro. Y James me hacía sentir. ¿Te hacía sentir qué? ¿Emoción? ¿Importancia? Sea lo que haya sido, fue suficiente para que me amenazaras con dejarme si no te proponía inmediatamente. No estabas confundida, Ashley. Estabas audicionando a tu reemplazo mientras me mantenías como tu opción segura. Eso es cálculo, no confusión. Y empezó a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, no de las teatrales. Le temblaban las manos.
Perdí todo. Mi trabajo, mi apartamento, mi reputación. La gente en la industria está hablando. No puedo encontrar trabajo en ninguna parte de Denver. Estoy viviendo con mis padres. Mi vida está completamente arruinada. ¿No demuestra eso que ya he sufrido suficiente? ¿No podemos simplemente superar esto? Lamento que te pase eso, pero tú tomaste esas decisiones. Tú elegiste tener una aventura con un compañero casado. Elegiste participar en fraude de gastos, que, por cierto, es un delito. Elegiste darme ese ultimátum en lugar de tener una conversación honesta. Las acciones tienen consecuencias. Eso no es un castigo. Es simplemente causa y efecto. Pensé que me amabas. Te amé. Pasado. Pero mataste ese amor cuando intentaste usar nuestra relación como arma para forzarme mientras te acostabas con otra persona. El amor no es incondicional cuando estás traicionando activamente a la persona que te ama. No estoy obligado a dejar que me lastimes solo porque tenemos historia. Entonces eso es todo. 3 años y ya estás, ¿listo? No 3 años, y tú terminaste esto, no yo. Yo planeaba proponerte dentro de 2 semanas. Tenía el anillo, tenía la reservación, tenía todo preparado. Luego enviaste ese mensaje y me mostraste exactamente quién eres. Yo solo estoy aceptando la realidad que tú creaste. Abrí la puerta de mi camioneta. Tengo que irme. El helado se está derritiendo. ¿Tenías un anillo? Su voz se quebró. Tenía. Pasado. Lo devolví la semana pasada. Recuperé la mayor parte del dinero. Me subí, arranqué y me fui. Nunca volví a hablar con ella. El divorcio de Linda se finalizó unos 4 meses después de todo el desastre. El acuerdo fue brutal para James. Linda obtuvo la custodia total, con visitas supervisadas, una cantidad considerable de manutención infantil y pensión. La casa, la mayoría de los ahorros. James tuvo que vender su Tesla y volver a vivir con sus padres a los 42 años. La empresa tecnológica presentó cargos por fraude de gastos. Tanto James como Ashley terminaron teniendo que pagar restitución y cumplir servicio comunitario. Ninguno pudo encontrar trabajo en sus respectivos campos en Colorado. Internet es para siempre, y los departamentos de recursos humanos hacen verificaciones de antecedentes. Ashley eventualmente se mudó a Seattle, supuestamente consiguió trabajo haciendo gestión de redes sociales para una pequeña empresa, usando una variación de su apellido de soltera. Según he escuchado, les dice a las personas que dejó Colorado para un nuevo comienzo, omitiendo cuidadosamente las partes sobre ser despedida por fraude y tener una aventura con un compañero casado. En cuanto a mí, mi vida mejoró bastante rápido una vez que el drama desapareció.